www.sonora1500am.com. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. Los conceptos y opiniones emitidas en el siguiente espacio radial son responsabilidad exclusiva de sus directores y realizadores. No comprometen a la red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias, como siempre les decimos, por estar en esa cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. En el máster, nuestro compañero Leonardo Fabio Paz. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. La humildad es una forma de amor que nos permite poner a los demás primero cuando dejo de lado el ego y escucho, respeto y acepto a los demás sin esperar nada a cambio. Puedo tocar los corazones de las personas. Mi silencio, dulzura y espíritu de cooperación crean un ambiente de unidad donde pueden nacer grandes cosas. Regalo para el alma, hoy 27 de mayo del 2026. Bueno, y esta noche tenemos en Encuentros de Salud y Bienestar, tenemos a Jimena Arroyo López y al señor Itan Pereira Pérez. No me equivoqué, menos mal pregunté el nombre antes porque Ave María. Y bueno, ellos en días pasados me habían dado sus daticos, estábamos pues con la idea de que vinieran al programa porque ellos manejan un tema que a mí me parece muy interesante y es cómo se maneja el duelo. Y recuerden que el duelo no es solamente porque parte de este plano la mamá, el papá, el amigo, la mascota. El duelo también tiene que ver una separación, tiene que ver una pérdida, un cambio de trabajo, bueno, tantas cosas que a diario nos suceden y que debemos aprender a manejar. Entonces, bienvenidos a Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches, Jimena, es un placer tenerla aquí. Hola, muy buenas noches, Vilma del Mar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias y buenas noches a las personas que nos escuchan. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí y de compartir este tema y un poco de lo que hacemos. Qué bonito, eso me parece muy interesante. Itan, gracias por estar en la mesa de trabajo de Encuentros con Vilma del Mar a través de Sonora 1500 AM y bueno, que vengan a compartir sus experiencias, todo lo que manejan y cómo direccionan a sus pacientes, a quienes acuden a que los ayuden en estos procesos que a veces uno no les presta atención, pero van dejando huella en nuestra parte emocional y desde luego se ve reflejado también en la parte física. Muy buenas noches, Vilma del Mar, a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. La verdad nos sentimos muy contentos y agradados de compartir este momento. Y claro que sí, estamos aquí para tratar un tema que
la verdad, deberían enseñar en los colegios. Debería esto de enseñarse desde que estamos muy pequeños, porque sencillamente como seres humanos y al estar en una realidad material, sencillamente cada uno de nosotros vamos sí o sí en algún momento a tener que afrontar pérdidas, y no nos enseñan a cómo hacerlo. Y sí, y eso es parte del diario vivir, ¿no? Lo vemos como pérdidas, como lo manifiestas, pero son esos cambios y ese término que tiene cada situación, cada vida, cada circunstancia, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, porque estamos continuamente en esos procesos y muchas veces, como no les prestamos atención, como tú dices, como no los captamos, entonces se va acumulando la pérdida de la amiguita que se cambió de casa, la pérdida de la canastica que me gustaba mucho, la pérdida de pronto un primito, del papá, de la mamá, y así sucesivamente a lo largo de nuestro proceso de experiencia en este plano, y llega un momento en que entonces empezamos con depresiones, con que por qué no me salen las cosas, pero es que yo veo que yo puedo dar más, pero como que algo y ahí es donde entran ustedes. Cuéntenme cómo empezaron en este proceso, por qué se fueron por esta línea y todas las líneas pues que manejan. Claro que sí. Bueno, quiero contar rápidamente un poco mi historia y de cómo comienzo yo a encaminarme por este estilo de vida, ¿no? Porque esto te cambia completamente. Empezar a explorar estos temas cambia la percepción de muchas cosas de la vida. Yo tenía aproximadamente 15 años cuando tuve un cuadro depresivo muy fuerte, algo nuevo para mí que nunca había vivido. Un llanto, mucha tristeza, una cosa que ni siquiera yo sabía qué era lo que me estaba pasando. Llegó un punto en el que yo misma decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy tan triste? Claramente el acompañamiento familiar, ya mi familia como que empezó a alertarse, era llanto, 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 yo ya no quería asistir al colegio, y creíamos que el detonante fue como esa carga académica. Entonces ya la excusa era el colegio, y yo pues no manifestaba nada más. Entonces mi familia empieza a llevarme al médico, me mandan a psicología, luego a psiquiatría, me medican, y se va extendiendo pues como todo esta situación se va haciendo una bola de nieve. Entonces ya mi familia no sabe qué más hacer. Exploramos diferentes cosas, pero nada, o sea, como que nada me hacía sentir mejor. Aliviaba un poco, empezamos a conocer el Reiki. Genial. Empecé a estudiar el Reiki, eso yo a los 15 años, era una información como muy nueva, ¿no? ¿Y esto cómo así que eso existe? ¿Cómo así que esos símbolos todos raros? Completamente, pero al final era como wow, era muy maravilloso, a pesar de que estaba haciendo una situación muy difícil. Al fin de cuentas, a mi mamá le recomiendo, ya habíamos intentado todo, como que no encontrábamos, yo no volví al colegio, era una incapacidad de meses. El colegio tampoco hizo un acompañamiento como que realmente sintiéramos apoyo. Y finalmente, para resumir un poco la historia, llegamos a las constelaciones familiares. Mi mamá me lleva a la terapia y pensábamos que era un tema, o sea, como que la terapia era para mí, pero finalmente fue ella quien terminó tomando la terapia. El resumen del cuento es que mi mamá tuvo un embarazo antes de mí, de mis hermanitos gemelos, que a los 5 meses los perdió. Fue un proceso súper doloroso porque tuvo que incluso pues como pujarlos, o sea, fue como muy duro, y en ese momento no se hablaba de nada de estos temas, ¿no? De todo lo que quedaba emocionalmente allí. Exactamente, entonces como nunca se hizo ese proceso de duelo, y nos dimos cuenta en esta terapia que ella tenía eso ahí retenido, eso ahí guardado. Fue muy bonito, fue muy liberador, porque hizo el proceso de la silla vacía, les dio un nombre, se hizo todo este acompañamiento, y les digo que eso fue como mágico. O sea, a partir de ese momento
que empezamos a entender, se les da un lugar a mis hermanos, ¿no? Porque se les da un nombre, se les da ese lugar. Todo el proceso que corresponde. Y ya a partir de ahí, pues ya sigo yo el colegio, me gradúo, empiezo en la universidad, me fui del país, o sea, fue como florecer de nuevo. Se te abrieron todas las puertas. Exacto, y nos dimos cuenta que era esa tristeza que ella tenía ahí guardada, que venía como ahí arrastrando, y finalmente pues era yo quien estaba queriendo como mostrar. Entonces a partir de ahí se expande todo este universo. Mi mamá también empieza su proceso y vamos, de hecho en este momento trabajamos juntas. Ella es facilitadora en constelaciones familiares y yo manejo toda la parte de comunicaciones de su perfil. Entonces ha sido muy bonito todo ese acompañamiento, y a partir de ahí es como el servicio, hay que servir. A partir de esa experiencia empieza esa... Qué bonito, porque mire, lo que pasa en constelaciones es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera el paciente o el acompañante del paciente, sino quienes están ahí alrededor apoyando, resulta la terapia para ellos. Eso es algo espectacularmente maravilloso. Y realmente sacar toda esa información y todos esos miedos y todo ese sufrimiento, que claro, realmente llegó un momento que si no te pasa todo ese proceso de depresión, que tenía un nombre que era todo lo vivido de tu mamá, y ahí llega. Bueno, muy interesante. Y tú entonces, Itan, cuéntenos, ¿cómo llegaste también a todos estos procesos? Llegué a todos estos procesos por el interés que he tenido desde muy pequeño con todo lo que está relacionado con el mundo indígena. La sabiduría innata, que es lo más lindo. Así es, tuve la fortuna de nacer en un hogar donde mi abuela era conocedora de plantas y fue la primera mujer que me enseñó sobre remedios. Yo la veía preparar sus ungüentos, sus alcoholes, ¿sí? Fui avanzando. Mi abuela muere, más o menos yo tenía aproximadamente 20 años. Fue un proceso que yo siento que asumí con tranquilidad, pero lo que yo vi a mi alrededor fue muy caótico. Ver a mi señora madre, porque era la mamá de mi madre. Nosotros cuidamos en todo el proceso, porque mi abuela le dio hidrocefalia a sus 70 años. Para explicarlo es como tener 2 bultos de cemento en tu cabeza constantemente. Entonces ella fue perdiendo movilidad en su cuerpo, memoria, a tal punto de que ya no podía ni sentarse. Entonces fue un proceso muy largo. Esto es lo que llamamos como es un duelo premeditado. Ya sabes que va a suceder, pero no sabes cuándo. Entonces es complejo, porque estás viendo la posibilidad de la muerte a diario. Estás viendo la posibilidad de que tu familiar trasciende, pero eso puede ocurrir al otro día o simplemente tardar 7 años, como fue el proceso de mi abuela. Estuvo mucho tiempo. Muy fuerte, y eso es un proceso de experiencia colectiva, ¿no? O sea, para toda la familia. Afecta a todos. Viviendo ese proceso, notando la forma tan fuerte que afectó a mi señora madre, a mis tíos, viendo todo lo que generó en mi familia, yo me di cuenta de que yo tomé una posición de cuidar. O sea, al ver que mi familia alrededor se derrumbó, inconscientemente yo tomé una posición: yo no me puedo derrumbar. Por lo tanto, asumiste. Claro, pero ¿qué sucede en ese momento? Que los demás hacen su proceso de duelo, pero yo no lo hago, lo congelo. No me puedo derrumbar porque mi madre está derrumbada. Yo tengo que ser el fuerte y voy a estar al frente de esta situación. Trayéndolo un poco a colación como un ejemplo que nosotros podemos tener muy tangible con la muerte del señor Jason Jiménez, este artista de música popular de nuestro país que generó un impacto tan profundo. Cuando él le hacen el homenaje, yo analicé muy bien. La abuela está quebrada, la mamá está quebrada, pero la niña, que es la hija de él, sube con una fuerza que no están teniendo. Yo quiero acompañar a mi abuela. Te identificaste con esa niña. Inmediatamente. Y sucede mucho. Claro. Sucede mucho cuando nosotros como hijos vemos que nuestros padres, que nuestros familiares se están derrumbando.
inconscientemente activamos algo de yo no puedo derrumbarme y empezamos a jugar un papel que realmente no nos corresponde porque dejamos de hacer nuestro duelo y eso a futuro trae complicaciones. Entonces, cuando yo comienzo a sumergirme en las comunidades indígenas, sobre todo aquí en Colombia, que tuve la oportunidad de estar en la Amazonía, tuve la oportunidad también de conocer un poco de la comunidad Embera en Panamá, ¿sí? He estado con abuelos de conocimiento que han venido acá a compartir su saber desde México, desde esta tradición que se maneja con el temazcal, la forma en la que ellos ven el trascender, para ellos la relación que tiene con la relación que tienen los mexicanos y estas personas de tradición que a lo largo y milenariamente de la forma oral se han transmitido todas estas formas en las que ellas ven ese trascender, me permitió comprender y ver la muerte, y digo muerte entre comillas porque realmente es realmente un cambio de estado, ¿sí? Me di cuenta de la importancia que es de que nosotros podamos tener las suficientes herramientas para no atropellar lo que sienten las personas cuando están afrontando un duelo, que como usted lo decía al principio del programa, los duelos no solamente son las pérdidas humanas, nos han enseñado que a tener una posición un poco negativa hacia las cosas materiales, ¿sí? Y a mí me gusta hablar mucho de un ejemplo que voy a contar rápidamente, y es que tuve la oportunidad de atender a una persona que llegó muy agobiada a mí, con ganas hasta de quitarse la vida, porque me decía, mi familia no entiende lo que yo estoy pasando. Él era dueño de una multinacional en Estados Unidos, quiebra, regresa a su país natal que es Colombia, como dicen los abuelos, con una mano atrás y otra adelante. Después de ser una persona con mucho dinero, de tener muchos empleados a su disposición, tiene que llegar a Colombia a empezar desde cero. Resulta que él en ese proceso, como era un empresario muy inteligente, a la vuelta de 5 años él volvió a activarse económicamente. Pero resulta que en el primer año de trabajo, con mucho esfuerzo y ahorro, él se compró un carro de baja gama, muy sencillito, pero empezó a transportarse ahí. Y resulta que él en ese carro vivió las mejores experiencias de su vida. La primera, después de tener una multinacional y volver a ser empleado, ahorrando se compró su carro. La segunda, nació su hija dentro del carro porque no alcanzó a llegar al hospital. Ay, qué experiencia tan interesante, sí. ¿No? Y en ese carro conoció a su actual esposa. Tiene muchos recuerdos importantes en ese carro. Resulta que a la vuelta de 5 años el carro ya no da más porque lo compró de segunda. Ya cumplió su ciclo. Y el señor llevaba 3 meses con un dolor impresionante que él no quería desprenderse de su carro. Y tenía la oportunidad de poderse comprar una Toyota si él quisiera, pero su emoción, la historia que guardaba su carro para él era muy importante. Entonces recibía muchas críticas de la familia porque él estaba tratando de restaurarlo, porque quería volverlo a levantar, pero él me decía, es que no entienden lo que yo siento por ese carro. Y yo le dije, tranquilo, yo sí entiendo lo que tú sientes por el carro. Lo que pasa es que esa posición que a veces tomamos de que, si te apegas a las cosas materiales eso es negativo, no es tan así, no es con esa profundidad. El tema es qué significa para la persona ese carro, qué significa para la persona la casa de la cual no quiere ceder sus derechos, que por eso es que también a veces se truncan tanto las ventas de las casas, por eso tantos problemas jurídicos. ¿Qué significa que yo no quiera salir de la moto? O sea, hay un trasfondo emocional que hay que respetar y al mismo tiempo también hacerle un proceso terapéutico para que la persona pueda soltar en libertad y en paz. Si no, con conciencia. Exactamente. Con conciencia, que ve, ya cumplió su ciclo, muy chévere, muy esto. Los recuerdos los guardas en tu corazón, pero bueno, ya. No es fácil. Ahorita lo decimos así porque estamos hablando del tema, pero cuando está uno mismo,
o con un paciente al lado en estos procesos realmente son muy bonitos porque aprende uno y son muy sanadores. Y ya entra en liberarse de ese conflicto emocional allí, y eso le permite irse liberando en otras cosas. Así es. Porque saca lo que lo tenía allí enclaustrado, y ya poco a poco va saliendo de otras manifestaciones que tengan por allí guardadas. Pero muy bonito ese inicio. Y entonces, ¿y ustedes cómo se encontraron? ¿Y qué es lo que hacen aparte de trabajar todo lo que es el duelo? Para esa pregunta le voy a ceder el puesto a Jimena. A ver, Jimena, cuéntenos, pues, que nadie se va a dar cuenta. Bueno, nosotros nos conocimos 7 años atrás, pero los caminos no se cruzaron en ese momento. Luego nos reencontramos, comenzamos como este camino juntos y coincidimos en que estamos alineados con toda esta parte del bienestar, como del servicio, y abrimos Viva, que nace un poco de la necesidad de poder hacer una sinergia de todos esos proyectos que teníamos cada uno por su cuenta y que al final se conectaban muy bien, y nace Viva, y Viva son las siglas de vida, bienestar y arte. Entonces somos y la primera es con V y la segunda con B, que también representa pues como todo este tema de estar vivos, ¿no? de apreciar, de toda esa conexión. Y aquí en Viva desarrollamos diferentes actividades, como decía, relacionadas con el arte y con el ser, con el bienestar. Yo estudié cine y comunicación digital, entonces a través de toda la parte audiovisual, que es como mi principal fuente, lo que hago diariamente, era poder mostrar y poder conectar. Entonces, si quieres complementar un poco más la historia, para no ser yo la única. Yo soy músico y más o menos 12 años atrás dejé de componer de cierta manera para poder empezar a desarrollar letras y composiciones que puedan impactar profundamente en el ser de las personas. Tengo 2 composiciones en especial que desarrollé con el fin de evitar el suicidio. Digamos que uno de los puntos en los que yo me enfoco es precisamente en desarrollar talleres preventivos para que las personas que están sumergidas en un proceso de depresión profundo no tomen esta decisión, que puedan comprender que en esa situación no están solos, no son los únicos. Hay mucha depresión, pero hay pocas personas que se atreven a manifestarlo. A otras les da pena porque también ha sido, digamos, esta palabra ha sido muy denigrada, digo yo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, por ejemplo, cuando salen los artistas a decir: tengo depresión, no puedo con esto que está pasando en mi carrera. Y luego los comentarios que uno ve en las redes sociales es: ¿qué le pasa a este man? Toda la plata que tiene, ¿qué le pasa a esta mujer? Toda la fama que tiene, todas las cosas que tiene. Y se olvidan del ser, de la parte humana que es allí, independiente de todos los beneficios que pueda tener a su alrededor. Que los siente el que tiene casa, el que no la tiene. Todos estamos en una condición de poder sufrir esas situaciones. Es que en días pasados yo estaba hablando con alguien y veíamos en un parque un grupo de muchachos estaban drogados y allí llevados y todo, y entonces él me decía: vea esos muchachos ahí perdiendo el tiempo, pero pobres, pues las familias. Y le digo yo: pero tantos grandes artistas o gente de dinero también están sumergidos y han llegado a ese estado. Estos porque no tienen, los otros porque tienen mucho. Es el ser, el humano, es la persona a la que hay que tratar, independiente que tenga o no tenga. Así es. Una acotación rápida también es que culturalmente siempre, bueno, yo recuerdo haber escuchado no puedo decir que me siento triste porque no, mija, métale perrenque y eso es pura. Mi mamá le decían: es que culicagada,
es que tan malagradecida, como si tiene todas las cosas, ¿por qué no aprovecha? Pero nada, o sea, ni siquiera yo podía entender lo que estaba sucediendo. Entonces también conecta mucho desde ahí, ¿no? Que la gente que está afuera a veces no tampoco comprende y no se hace un acompañamiento desde esa red que necesitamos. Es importante. Entonces, juntando el arte de Jimena, que es la parte audiovisual, con el arte mío, que es la música, y poder transmitir todo lo que he aprendido, pues como en este camino de los indígenas, aprendiendo de la cosmovisión de ellos, cómo se relacionan con su entorno, con la naturaleza, poderlo transmitir en las canciones. Decidimos unirnos precisamente para que cada uno, desde la parte donde tiene experticia, poder generar canales y medios para que esa información pueda llegar a las personas, para que esta información se pueda multiplicar y cada vez las personas puedan tener más herramientas para poder afrontar estas situaciones que están en nuestro diario vivir. Es muy importante tener ese enfoque. Y hablaba ahora cuando ustedes llegaron, que estaba con una videollamada allí en una reunión, y me decía esta persona, es que desde niños debemos empezarlos a permitirles, o sea, que sean ellos, ¿sí? Que lloren, que sientan, que expresen. Pero pues ya uno en la época nuestra, que fue de otra manera nuestra experiencia de vida, pero ya cuando uno se tiene un conocimiento y con todo el manejo de las redes y todo eso, ya hay educar con amor, a través del amor, a través de que permitirle al niño, al joven, al adolescente que se exprese, que diga me duele, pero ¿por qué te duele? ¿Qué pasó? Busquemos. Ir más allá. Ir escudriñando, que eso es lo que hace un terapeuta, un orientador en esto, ir escudriñándole y irle buscando hasta que encuentren, ¿no? Como pasó con tu mamá. Encuentren qué fue lo que bloqueó, qué le está dando esa depresión. Ahora, no es solamente el entorno emocional de la persona, también hay otros factores que tú, con el conocimiento que tienes de esa sabiduría innata de los indígenas, de que también hay otras fuerzas y que muchas veces también puede ser eso, ¿sí? Y eso no se detecta también a través de una terapia ni a través de un tratamiento de fármacos, sino simplemente hay otras, que hay acudir a otras personas que tienen ese conocimiento. Así es. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros decidimos empezar a desarrollar videos con material informativo y a generar los talleres. Incluso algo muy importante es que decidimos enfocarnos también en personas que están prestando un servicio a la comunidad, pero nadie las cuida a ellas, ¿sí? Entonces, a veces hemos tenido intervenciones en la parte empresarial donde hay psicólogos, sociólogos que todo el tiempo están atendiendo personas del sector vulnerable, donde estamos hablando de temas muy complicados, violencia intrafamiliar, cosas de abandonos, abusos, ¿sí? Tienen que enfrentarse a situaciones que son muy complejas. Muy complejas, sí. Y en su diario vivir, con todas estas situaciones que ellos reciben, también empiezan ellos a como que dan, pero ¿quién les da a ellos? Entonces generamos también un taller donde nos llevamos a estos profesionales de retiro, los llevamos a las montañas, que caminen descalzos, que se sumerjan en el río, que tengan un momento de relajación, que puedan expresar lo que sienten. Y es increíble porque siempre llegamos al mismo punto donde ellos nos dicen: lo que pasa es que cuando tienes una posición de psicólogo, de sociólogo, cuando tienes una posición de terapeuta, a veces no te puedes dar el lujo de decir me siento mal, porque la sociedad te juzga y te dice, bueno, ¿y para qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Cómo así que te sientes mal? Entonces no se dan esa oportunidad, porque el hecho de que podamos tener un conocimiento no significa que nosotros no atravesemos situaciones difíciles. Y, por ejemplo, uno de mis propósitos de poder estudiar todo esto que he estudiado
que sigo aprendiendo, que es infinito, que falta mucho por recorrer, es precisamente para yo poderme en algún momento, cuando esté afrontando una situación compleja, tener la información para no dejarme caer, para que mi familia tenga esa información y me puedan ayudar en ese momento en el que yo vea todo oscuro. Esto no es un tema de ego, esto es un tema también para uno mismo. Y que uno no sabe en qué momento le va a tocar. Exactamente. Eso uno no sabe, tú no sabes en qué momento vas a vivir una situación que te va a decir, ¿cómo así? Yo no estaba preparado para esto. Vamos a nuestro corte y ya regresamos. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Te esperamos todos los miércoles desde Sonora 1500 AM en los encuentros de salud y bienestar de Encuentros con Vilma del Mar. Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, les recuerdo a toda nuestra audiencia que estamos en Sonora 1500 AM en este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que ni usted ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM, Encuentros con Vilma del Mar. Hoy en Encuentros de Salud y Bienestar. Quiero recordarles que tenemos unas becas de un programa técnico laboral en comunicación social comunitaria con énfasis en radio y televisión, ¿sí? Este programa tiene una duración de 12 meses, las clases son los días sábados de 8 a 12 del mediodía, se van a dictar en la carrera tercera número 4019, Barrio Las Delicias. Mayores informes o se pueden inscribir al 312-246-7433 en la línea particular personal de Vilma del Mar, porque el 320 ahorita lo tengo suspendido, tuve un problema ahí con el teléfono, entonces estoy en esa parte. Importante que sepan, vamos a iniciar este curso en el mes de junio, todavía no tenemos la fecha, pero la idea es que si quieren más información al 312-246-7433. Bueno, hoy nos acompaña Jimena Arroyo López y Eitan Pereira Pérez. Los Pérez somos así. Bueno, muy interesante todo lo que hemos compartido hoy en este programa de Encuentros de Salud y Bienestar, porque en la parte de ese bienestar emocional es fundamental. Y lo que tú acabas de compartir, las personas que dirigen, los terapeutas, los psicólogos, los cuidadores, la mamá que cuida al hijo, al esposo en la clínica, que corra aquí, ¿quién la cuida a ella? ¿Quién la apoya a ella? Hay que hacerle un reemplazo, hay que hacerle una relajación, llevarla por allá a una finca que haga contacto con la naturaleza. Cuéntenos un poquito más de todo lo que ustedes hacen. Bueno, uno de los talleres que realizamos, que es el taller de las herramientas para superar el duelo, lo realizamos en este momento en diferentes espacios. Uno de nuestros principales canales es nuestra red social de Instagram, que es viva_comunidad, viva con V, la segunda con B. Ahí nos pueden seguir, pueden estar pendientes de la programación, que ahí publicamos todo. Y este taller es un encuentro para que precisamente las personas tengan ese espacio de no pensar en nada,
de conectarse consigo mismas, de darse ese espacio. Trabajamos toda la parte de sonoterapia, de respiración, de aromaterapia. Y sí, es uno de los principales talleres que manejamos. ¿Algo más que me esté escapando por ahí? Perdón, antes de que siga Aitan, digamos, cuando dices esos talleres, ¿es personalizado? Más o menos cuántas personas pueden asistir, porque eso es muy importante, claro, ¿no? Tener ese contacto, que sean, bueno, en grupos grandes, aprende uno mucho también, pero también es como más, claro, un poco más complicado. Entonces, claro, ¿cuánto es, digamos, el máximo de personas que puedan estar en un grupo? Lo manejamos íntimamente, nos gusta que sean grupos muy pequeños, porque también se trabajan temas que las personas no quieren abrirse demasiado con personas que no conocen. Entonces lo manejamos entre 5 a 8 personas, más o menos, de nivel grupal. También Itan lo maneja de forma individual, para la persona que quiere hacerlo de forma individual. Y sí, este es como uno de los principales puntos que tocamos, que sea muy íntimo, donde se pueda abrir, y hemos tenido espacios muy bonitos donde la gente dice, yo nunca había hablado de esto, y aquí siento la confianza, es muy respetuoso, es un espacio seguro. Claro, y eso es que genere la confianza, y ahora, pues digamos, en la parte de la salud, que el médico ni siquiera mira al paciente, sino qué tiene y qué le duele ya, y tome esa pasa y váyase. Y los psicólogos, en una institución donde hay 5 sedes, hay un solo psicólogo, ¿qué puede hacer esa persona? En una empresa que hay un solo psicólogo, ¿qué puede hacer? Entonces, importante esta labor que están haciendo. Itan. Sí, Vilma, también tenemos un taller que se llama Cuidado al Cuidador, precisamente, donde convocamos personas que están precisamente al servicio de la comunidad, y les extendemos a ellos un momento de introspección, de relajación, de aromaterapia, de música relajante, sonoterapia, y también un espacio para hablar y compartir lo que está sucediendo internamente, ¿sí? También tenemos la parte, lo que comentaba Jimena, de estas consultas a nivel individual, ¿sí? Donde tratamos temas ya un poco más profundos y complejos, que incluso son temas que son difíciles de hablar en público por la complejidad que ellos tienen, porque estamos hablando que a veces las personas han tenido que afrontar muertes violentas, temas de desplazamiento, temas muy muy difíciles, que incluso para ellos es un poco vergonzoso exponerlo, y por eso está este espacio privado, para que las personas puedan sacar todo eso que está guardando adentro. Es importante poder exteriorizarlo para poder sanar. Es importante para nuestra audiencia saber, digamos, ¿esto se hace en un solo taller? ¿Cuántas horas son? ¿Tienen como unos programas? ¿O es un fin de semana? ¿O de acuerdo a la complejidad de los temas, de los pacientes, se hacen 2 o 3, de acuerdo a la necesidad de cada quien? Sí, es muy, muy distinto para cada persona. Incluso nosotros tenemos también un taller que básicamente lo que hacemos en él es exponer las herramientas básicas, ¿sí? Que este es un taller en el que pueden existir un poco más de personas, porque no influimos directamente a nivel individual como en el caso particular, sino que hacemos la exposición de cuáles son las herramientas, que las personas puedan conocer cuáles son las etapas del duelo, y que no se sientan mal como pasando por cada una de ellas, porque hay etapas, por ejemplo, rápidamente te cuento, por ejemplo, la ira. Hay una etapa en el duelo donde la persona siente mucha rabia, mucha ira, y al no saber lo que está pasando, lo que hace es no manejar bien esa ira y empezar a proyectarla hacia su entorno. Y esa etapa es muy complicada, porque si pierdes un familiar o tienes una pérdida de X o Y, ya sea material, ¿sí?, puedes terminar teniendo un duelo adicional, porque por ejemplo, cuando una pareja de esposos le fallece un hijo, generalmente el resultado inmediato es que se separan,
tienen que afrontar el duelo de la pérdida de su hijo o su hija, y al mismo tiempo tienen que afrontar la pérdida de la ruptura de su relación. Por eso se enseñan como herramientas para poder transitar estas etapas, para que precisamente la gente evite duelos adicionales y entrar en una depresión muy profunda que puedan llevarlos incluso a tomar decisiones complicadas que atenten en su bienestar. Muy interesante. ¿Qué caso de pronto, pues lógico que sin hablar puntualmente, pero que a ustedes les haya llamado la atención, bien sea personal o de algún paciente, que usted diga, uy, no, qué maravilloso que esta persona, como lo que nos compartió Jimena, ¿no? Que van a la terapia, resulta que la terapia es la mamá con todo el proceso de la pérdida de sus gemelos. Entonces, un caso así que ustedes digan, esto vale la pena. Recuerdo mucho el caso de una doctora que está ubicada casi al sur de Cali. Ella es la cuarta hermana, es la menor, ¿sí? Resulta que la segunda hermana fue una hermana muy cuidada por todas por una situación cognitiva que ella tuvo desde su nacimiento. Ajá. Resulta que es el caso de la hermana que no se casó, la hermana que estuvo todo el tiempo al lado de la mamá, la hermana que todos cuidaron, la hermana que todos acobijaron. Y resulta que ya estando la señora ya entrada, digamos, como en una etapa de madurez, la hermana menor de las que les estoy contando este caso, cuando fue a hacer la consulta tenía aproximadamente unos 60 años, quiere decir que su hermana estaba aproximadamente entre los 68 años más o menos. Empezó a tener procesos muy depresivos a partir de la muerte de su mamá, porque fue ella quien estuvo todo el tiempo. Digamos que las hermanas hicieron su vida, claro. ¿Sí? Ella se quedó al lado de su mamá muere, por lo tanto ella se queda sin piso, ¿sí? ¿Qué sucede? La hermana empieza a visitar a sus hermanas con el propósito que ellas mismas le proponen de que pueda vivir un espacio diferente, que pueda compartir con ellas, que cambie de entorno y se pueda básicamente distraer de la situación que está pasando. Pero resulta que no se hace un manejo profundo de la depresión que ella está viviendo. Cuando ella decide venir acá a la casa de su hermana, la cual vivía en un edificio en el 12º piso, su hermana sale a trabajar con su esposo, y cuando ella regresa, la doctora de la que les estoy hablando se da cuenta de que su hermana saltó por la ventana, se suicidó en su apartamento. Entonces la señora fue muy mal a consulta, muy afligida, claro, porque era el duelo de su mamá y ahorita el duelo de su hermana, que se suicida incluso desde su oficina personal, el espacio donde ella mantiene, ¿sí?, en su diario vivir. Tenaz. No pueden vender el apartamento, ¿sí?, por unas situaciones legales, no lo pueden ceder porque no es alquilado, tiene que quedarse ahí. Estaba terminando unos procesos de su trabajo para poder entregar y me dice: estoy desesperada porque mis hermanas me culpan de la muerte de mi hermana. No, otra situación más. Claro, entonces le explicaba yo a ella de que se estaba viviendo un tema de contención familiar muy fuerte y que era importante poder comprender que sus hermanas en este momento estaban en una etapa de ira, estaban en una etapa de culpa, donde ellas, al recibir estos dos duelos de seguido, la muerte de su mamá y ahorita la muerte de su hermana por un suicidio, sencillamente ellas van a empezar a buscar a un culpable, pero claro, eso es una etapa normal. Sí, sí, claro. Cuando ya nosotros no encontramos el culpable a nuestro alrededor, generalmente culpamos a nuestra familia. Por ejemplo, en la muerte de un hijo, generalmente empezamos a echarle la culpa al papá o a la mamá. Cuando encontramos que no son el culpable, le echamos la culpa al médico. Cuando encontramos que el médico no es culpable, finalmente culpamos a Dios,
Esas son las etapas normales. Entonces lo que se hizo con ella fue un proceso de desensibilización ante el juzgamiento de sus hermanas y de comprensión de que ellas tampoco entienden qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que el conflicto no sea mayor, para que no haya una ruptura entre las hermanas que quedan, entre ese círculo que ya está tan golpeado emocionalmente y que no termine habiendo 3, 4, 5 duelos. Claro, pero muy, muy bonito y muy interesante, ¿no? Y como lo hemos dicho en varias ocasiones esta noche, ninguno de nosotros estamos exentos de pasar una situación de estas, porque es que no sabemos, ¿no? Uno dice hondamente, ay, si yo voy por la calle y me aparece un ladrón, yo me defiendo, yo corro, y uno que va a ver si de pronto se quede paralizado ahí quieto el susto. Entonces no se sabe en el momento cómo estamos emocionalmente, cómo vamos a reaccionar y cómo nos va a afectar. Entonces qué bonito tener digamos este direccionamiento y este acompañamiento de estas terapias y este programa que ustedes han organizado para ese servicio de bienestar, ¿no? Sí, además que es muy, para las personas que nos han acompañado también manifiestan que encontrar a alguien que comparte una situación tal vez no similar, pero que también es muy dolorosa, y sentir que hay esa red ahí que se arma, pues salen muy como muy aliviados. Eso es lo que manifiestan. Y también hemos llegado a unas conclusiones muy interesantes en nuestros talleres con las personas, especialmente, bueno, este es un caso personal. Hace más o menos 8 años fallece mi tío, muy joven, 35 años, de un linfoma, le dio cáncer, un año bastante complejo para toda la familia. Pero después, cuando yo lo compartí esto en un taller, decía, lo que nos enseñó esa situación fue maravilloso, porque resulta que con mi tío siempre era aplazar. Entonces siempre era, él le decía, quiero que hagamos un paseo de toda la familia y hagamos esto y esto y lo otro, pero ahorita no puedo porque tengo que trabajar después. O sea, siempre era el después. Cuando él trasciende, esa enseñanza nos queda a nosotros, la familia, de no dejar las cosas para después. Claro, programemos ya. Exacto, bueno, queremos esto, listo. Y eso fue una de las enseñanzas que también nos dejó la pandemia, ¿no? Uh-huh. Cuando estábamos encerrados, que queríamos hacer tantas cosas que no hicimos, y ya salimos a la vida nuevamente, y bueno, aprovechemos el ahora, aprovechemos el aquí. Muy interesante. Bueno, de todas maneras, ustedes saben que las puertas de Sonora 1500 AM y este programa están abiertas para que nos sigan compartiendo toda esta experiencia, todas estas terapias, porque yo sé que nuestra audiencia queda allí tocada y queda, digamos, interesada. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras, como siempre decimos y repetimos, todos pasamos por estas situaciones. Que no la tengamos en cuenta es diferente, ¿no? Pero que ahí quedan, y que si no socializamos eso, si no los expresamos, allí están los allá, y después resultamos que me duele aquí, que me duele allá, pero ¿por qué será? Se nos agotó el tiempo. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Dónde están sus redes sociales? Y un mensaje para toda la audiencia. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como Viva, la V primero, luego la I, V larga y la A, guión al piso, comunidad, y al número 300-579-3280. Ahí pueden contactarnos, hacernos las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, con muchísimo gusto. Y mi mensaje sería que no están solos, que ahorita afortunadamente existen muchas herramientas, existen redes, existen lugares, personas que están ahí para apoyar esos procesos que a veces no encontramos la luz, no encontramos la salida, pero que ahí están. Muchas gracias. ¿Qué mensaje tienes tú, Itan, para toda nuestra audiencia? Amemos, no dejemos para mañana el te quiero, el te amo, no dejemos para mañana el abrazo. Una de las cosas que más se viven, sobre todo cuando las personas están en su lecho final, cuando uno les pregunta de qué se arrepienten,
generalmente no se arrepienten de lo que hicieron, generalmente manifiestan arrepentirse de lo que no hicieron. Entonces, me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a mis hijos, me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a mi madre, me arrepiento de no haber dicho perdón. Todos en nuestro diario vivir tenemos situaciones y diferencias, y sobre todo con nuestra familia, porque son las personas con las que más nos relacionamos. No podemos tener inconvenientes con alguien de China porque está lejos. Claro, lógico. Pero no dejemos que esos inconvenientes venzan la oportunidad de decirnos perdón, abrazarnos, querernos, disfrutar tiempo juntos, porque sencillamente no sabemos si mañana esas personas van a estar. Nuevamente el número donde lo puedan ubicar nuestros oyentes y claro seguidores. Que sí, pueden contactarnos al 300-579-3280 y los invito a que puedan buscar una canción que hace parte de nuestro proyecto, que se llama Otro Día Más. Es una canción dedicada para aquellas personas que sienten que no quieren vivir más, para que ahí encuentren una herramienta. La encuentran en YouTube como Otro Día Más, EYTHAN Pereira. Bueno, esto nos da para otro programa, ya que nos hable más bien de la música y nos cante y toda la cuestión. Claro que sí. Amables oyentes, gracias por estar siempre en la sintonía de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por ser difusores de este espacio. De verdad que ese voz a voz de ustedes es maravilloso. Un saludo muy especial para nuestra audiencia en Pereira, en Medellín, Manizales, Villavicencio, Bogotá. Hoy varios se comunicaron y gracias. Siempre son ustedes los que nos motivan a estar cumpliendo esta cita que ya no nos podemos perder con profesionales en estos temas que vienen a tratar aquí. Sean felices, a eso vinimos. Esperamos todos los miércoles desde Sonora 1500 AM en los encuentros de salud y bienestar de Encuentros con Vilma del Mar. Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. En tus noches, Sonora 1500 AM.